Capítulo 19. Persecuciones. En las vertientes tropicales de la Sierra Nevada, a orillas del Macuriba o Mar Caribe, yo hube de recapitular pacientemente los diversos procesos esotéricos iniciáticos de la tercera, cuarta y quinta iniciaciones del fuego. Allí vivía austero con cierto grupo muy selecto de estudiantes gnósticos, muy lejos de tanto sandio, panarra, pasguato del vano intelectualismo. Probos e irreprochables anacoretas gnósticos agradecidos habíanme construido con madera de aquellos bosques sencilla morada. Quiero evocar ahora, siquiera por un momento, a todos esos esclarecidos varones, algunos de los cuales en estos instantes sobresalen como notables misioneros internacionales. Desde esta mi antigua sierra mexicana os saludo, perínclitos señores de la nevada sierra suramericana. Quiero también incluir dentro de estas mis salutaciones a sus mujeres y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Cuán dichosos moraba en aquel nemoroso refugio del boscaje profundo, fuera del mundanal bullicio. Entonces retorné a los paraísos elementales de la naturaleza, y los príncipes del fuego, los aires, las aguas y la perfumada tierra me entregaron sus secretos. Un día cualquiera, no importa cuál, algunos de estos cenobitas del gnosticismo universal, afanosos, tocaron en la puerta de mi morada para suplicarme apagar el fuego. El crepitar incesante del ígneo elemento avanzaba terrible a través de la espesa umbría, incinerando todo lo que hallaba a su paso. Espantosa cremación amenazaba cultivos y cabañas. En vano se hicieron zanjas, cunetas, con el propósito de detener la marcha triunfal del fuego. El ígneo elemento amenazaba a cultivos y cabañas. Traspasaba ardiente todo foso y arrollada, amenazando inclemente todas las inmediaciones, contornos, aledaños, afueras. Obviamente yo jamás he sido bombero o tragahumos, como simpáticamente se les apoda a esos heroicos servidores públicos. Empero confieso francamente y sin ambajes que en estos instantes la suerte de todos estos hermanos gnósticos estaba en mis manos. ¿Qué hacer? Yo anhelaba servirles del mejor modo posible y esta era fuera de toda duda una de mis mejores oportunidades. Infando, absurdo y hasta ingrato habría sido negar tan urgente auxilio. No solo se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer, pudiéndose hacer. Así pues, resolví operar mágicamente. Avanzando sobre mis pies hasta la alcandora titánica, me senté muy cerca de allí y luego me concentré en el íntimo. Orando secretamente, le supliqué al mismo invocar a Agni, el ingente y preclaro dios del fuego. El íntimo escuchó mi plegaria y clamó con gran voz, como cuando un león ruge llamando a Agni, y 7 truenos repitieron sus voces. Presto estuvo a mi lado el brillante señor del fuego, el resplandeciente hijo de la luna, de la llama, el omnimisericordioso. Yo lo sentí en toda la presencia de mi ser y le rogué en nombre de la caridad universal disipara aquel incendio. Ostensiblemente el bendito Señor de perfección consideró justa y perfecta mi demanda. En forma inusitada surgió dentro del misterio azul del boscaje profundo una suave brisa perfumada que modificó totalmente el rumbo de esa lengua del fuego y entonces se disipó totalmente la candelada. Otro día, cuando platicaba ante los cenobitas gnósticos en un claro muy bello de la espesura del bosque, muy cerca de las cabañas, nos vimos de pronto amenazados por torrencial aguacero. Anhelante me concentré en el íntimo, orando intensamente y pidiéndole invocara a Paralda, el genio elemental de los inquietos silfos del aire. Olímpico acudió aquel deva con el evidente propósito de auxiliarme. Yo aproveché la magnífica oportunidad que se me ofrecía y le rogué alejara de aquellos contornos las tormentosas nubes. Incuestionablemente estas últimas se abrieron sobre nuestras cabezas en forma de círculo y luego se marcharon ante los asombrados místicos de aquel rincón del amor. Por esos tiempos los hermanos gnósticos viajaban semanalmente hasta las playas arenosas del borrascoso Ponto. Litelante les encomendaba a aquellos penitentes sinceros nos trajesen peces y hasta legumbres y frutas que en la nevada sierra no era posible cultivar debido al hambre feroz de las implacables hormigas.
Esas involucionantes criaturas devoraban insaciables flores, frutas y verduras, y ciertamente nada podía detenerlas. Así es la vorágine de la selva, esto lo saben muy bien los divinos y los humanos. Las rondas nocturnas de las tambochas u hormigas son ciertamente espantosas. Las sierpes venenosas, tales como la temible talla X y es otra reconocida desde los antiguos tiempos con los clásicos nombres de cascabel, coral y mapaná, medraban espantosas por doquier, aquí, allá y acullá. Aún recuerdo un viejo curandero de la montaña llamado Juan. Este varón moraba con su esposa en lo más profundo del bosque. Cual buen samaritano del Antiguo Testamento, aquel hombre con sus preciosos bálsamos sanaba a los humildes montañeros mordidos por las víboras. Desafortunadamente aquel señor odiaba a las culebras e implacable y vengativo las mataba sin consideración alguna. Amigo Juan, le dije un día, usted está en guerra contra las víboras y éstas se preparan para defenderse. Vamos a ver quién gana la batalla. Yo odio a las culebras. Mejor sería que usted las amara. Recuerde que las serpientes son clarividentes. En el aura astral de esas criaturas resplandece el zodiaco maravilloso y saben por experiencia directa quién las ama de verdad y quién las aborrece. Yo no puedo amarlas. Siento que se me descompone el cuerpo cuando las veo. Culebra que se me atraviesa en mi camino la mato. Oh, buen anciano, 12 serpientes os han mordido y cuando la 13ª os hiera, moriréis. Un poco más tarde, cerca de su cabaña solitaria, el viejo fue mordido por una temible culebra que enroscada 3 veces y media escondida la guardaba. Se cumplió mi profecía, el viejo curandero falleció con el arcano 13 de la cábala, ninguno de sus amigos pudo encontrar a la venenosa sierpe. El anciano médico portaba siempre entre su morral algunas plantas maravillosas. Recordemos a las 5 capitanas: capitana Solabasta, capitana Generala, capitana Silbadora, capitana Pujadora, capitana Lengua de Venado. Milagrosos vegetales no clasificados por la botánica y solo conocidos en la Nevada Sierra, cerca de las tormentosas aguas del Macuriba. Extraordinarias plantas mediante las cuales el viejo curandero del bosque solitario sanaba a las víctimas de las serpientes. No hay duda de que el viejo las usaba terapéuticamente en forma muy sabia, recetándolas ya en forma oral como tés o tisanas o en forma externa, haciendo lavar la herida o heridas con el conocimiento de tales vegetales. Los eremitas gnósticos de la Nevada Sierra jamás mataban a las peligrosas víboras. Ellos aprendieron a amarlas sinceramente. Como consecuencia de este proceder se ganaron la confianza de las temibles sierpes. Ahora tales culebras venenosas se han convertido en guardianas del templo. Cuando estos anacoretas de la montaña querían alejar a las serpientes, cantaban llenos de fe los siguientes mantras: Osi, Osoa, Asi. Cada vez que estos temibles ermitaños anhelaban de verdad encantar mágicamente a las terribles culebras, silabeaban las misteriosas palabras Osi, Osoa, Asi. Jamás místico alguno de aquella montaña suprimió la vida de una sierpe. Esos cenobitas aprendieron a respetar toda existencia. Empero hay ciertas excepciones. Tal es el caso de la preciosa culebra cascabel. Cáncer, subtítulo. En nombre de la verdad quiero dejar sentado en este libro el siguiente enunciado. Ya se descubrió el remedio infalible contra el temible cáncer y este se encuentra en la serpiente cascabel. Fórmula salvadora, : Sacrifíquese el citado animal, elimínense cascabeles y cabezas, estas partes no son útiles. Muélase la carne utilizable hasta reducirla a un fino polvo. Enciérrese tal sustancia entre cápsulas vacías que bien se pueden conseguir en cualquier farmacia. Dosis: tomar una cápsula cada hora. Observación: continúese el tratamiento hasta sanar radicalmente. Advertencia: el enfermo deberá eliminar radicalmente toda medicina y limitarse exclusivamente al tratamiento con la víbora. Gavilanes. Subtítulo. Surgen en mi mente en estos instantes silvestres reminiscencias, recuerdos de montaña, evocaciones salvajes. ¿Cuánto sufrían aquellos penitentes con los crueles aves de rapiña? Los astutos gavilanes asolaban los corrales llevándose entre sus garras a pollos y gallinas. Yo vi muchas veces a esos sanguinarios pajarracos sobre las ramas de los vecinos árboles posados, acechando a sus indefensas víctimas.
Tragar y ser tragado es la ley del eterno autoegocrático cósmico común, recíproca alimentación de todos los organismos. Incuestionablemente tal reciprocidad, correspondencia o mutualidad deviene íntimamente del elemento activo omnipresente Okidanok. Persecuciones. Cuán felices morábamos en nuestras cabañas del bosque solitario. Desafortunadamente vinieron nuevas persecuciones. Profanas gentes de las vecinas aldeas se dieron a la tarea, por cierto no muy bella, de propagar contra nos variadas infundias difamantes. La comadrería de las señoras, el embuste de los caballeros, el chirimbolo, el cachivache, la chinchorrería, asumió monstruosas figuras y se desató la tempestad. Incuestionablemente yo me convertí en el personaje central del drama, contra el que fuera lanzado todo destello, chispazo, fusilazo. Ese orden de cosas se fue entonces poniendo cada día de mal en peor, y al fin surgió por ahí el acusetas, el soplón, el denunciante. Alarmada la policía me buscaba por doquiera con órdenes categóricas de aplicarme la ley de fuga. Ciertamente no era yo para esos pobres gendarmes un simple bolinero o alborotador del pueblo al estilo de Pablo de Tarso, sino algo peor. Un brujo del Averno escapado del misteriosos aquelarres, un pajarraco de mal agüero, un monstruo que era indispensable encarcelar o matar. Una noche estrellada, hallándome en estado de éxtasis, fui visitado por un Mahatma, quien tomando la palabra dijo: «Viene en tu búsqueda mucha gente armada, tú debes irte por otro camino». No está de más aseverar con gran énfasis que yo siempre sé obedecer las órdenes de la Fraternidad Universal Blanca. Aprovechando el silencioso nocturnal, bajé de la montaña por un escarpado y difícil camino. En el plan, como denominan los eremitas gnósticos a las tierras costeras, fuera de la sierra fui recogido por el venerable maestro Garga Cuchines. Él nos transportó en su carruaje hasta una hermosa ciudad. Capítulo 20. El secreto del abismo. Excluyendo de mi mente toda posible farfolla, sin jactancia alguna, humildemente, confieso francamente y sin ambajes que después de haber subido por las 5 gradas de las ígneas iniciaciones, me fue urgente el desarrollo en la luz con los 8 grados de la iniciación venusta. Trabajar en la fragua encendida de Vulcano, el sexo, resulta inaplazable cuando de verdad se quiere el completo despertar de la primera serpiente de luz. Escrito está con palabras de oro en el libro de todos los esplendores lo siguiente: el Kundalini se desarrolla, revoluciona y asciende dentro del aura maravillosa del Mahachohan. Incuestionablemente primero trabajamos con el fuego y luego con la luz. Jamás debemos confundir a las sierpes del fuego con las víboras de la luz. El ascenso extraordinario de la primera serpiente de luz hacia adentro y hacia arriba, a lo largo del canal medular espinal del cuerpo físico, me permitió conocer el secreto del abismo. El fundamento de tal secreto se encuentra en la ley de la caída, tal cual fue formulada por San Venoma. He aquí la formulación que el citado maestro dio a esta ley cósmica por él descubierta. Todas las cosas que existen en el mundo caen hacia el fondo, y el fondo para cualquier parte del universo es su estabilidad más próxima, y dicha estabilidad es el lugar o punto sobre el cual convergen todas las líneas de fuerza provenientes de todas direcciones. Los centros de todos los soles y de todos los planetas de nuestro universo son precisamente esos puntos de estabilidad. No son sino los puntos inferiores de aquellas regiones del espacio hacia las cuales tienden definitivamente las fuerzas provenientes de todas las direcciones de aquella parte dada del universo. También se concentran en estos puntos el equilibrio que permite a los soles y planetas mantener su posición. El tigre del Turquestán, comentando, dice: al enunciar su principio, San Venoma dijo además que, al caer en el espacio donde quiera que ello fuese, tendían a caer hacia uno u otro sol o hacia uno u otro planeta, según a qué solo planeta perteneciera aquella parte dada del espacio en que caía el objeto, constituyendo cada solo planeta en esa esfera determinada la estabilidad o fondo.
Los anteriores párrafos, entre comillas citados, aluden claramente a los dos aspectos, externo e interno, de la ley de la gravedad. Lo exterior es tan solo la proyección de lo interior. Siempre se repite en forma tridimensional la gravitación secreta de las esferas. El núcleo central de esta masa planetaria en que vivimos es fuera de toda duda el lugar o punto matemático donde convergen todas las líneas de fuerza provenientes de diversas direcciones. En el centro de estabilidad planetaria se encuentran y equilibran recíprocamente las fuerzas involutivas y evolutivas de la naturaleza. Oleadas esenciales inician su evolución en el reino mineral, prosiguen con el estado vegetal, continúan en la escala animal y por último alcanzan el nivel del tipo humanoide intelectivo. Oleadas de vida descienden luego involucionando de acuerdo con la ley de la caída, reviviendo procesos animales, vegetales y minerales hacia el centro de gravedad terrestre. Gira la rueda del samsara. Por el lado derecho asciende Anubis evolucionante y por el izquierdo desciende Tifón involucionante. La estadía dentro del estado humanoide intelectivo es algo demasiado relativo y circunstancial. Con mucha justeza se nos ha dicho que cualquier periodo humanoide consta siempre de 108 vidas de tipo evolutivo e involutivo que se procesan y repiten siempre ya en espiras más elevadas, ya en espiras más bajas. Aclaro, a cada periodo humanoide racional se le asignan siempre 108 existencias que guardan estricta concordancia matemática con el mismo número de cuentas que forman el collar del Buda. Después de cada época humanoide, de acuerdo con las leyes del tiempo, espacio y movimiento, gira inevitablemente la rueda del arcano 10 del tarot. Entonces resulta palmario y manifiesto que las oleadas de vida involucionante descienden en el reino mineral sumergido hacia el centro de estabilidad planetaria para reascender evolutivamente un poco más tarde. Cualquier nuevo reascenso evolutivo desde el centro de gravedad terrestre exige previa desintegración del mí mismo. Esta es la muerte segunda. Como quiera que la esencia esté embotellada entre el ego, la disolución de este último se hace indispensable a fin de que aquella se libere. En el centro de estabilidad planetaria se restaura la pristina pureza original de toda esencia. 3000 veces gira la rueda del samsara. Comprender esto es indispensable e inaplazable si es que realmente anhelamos la liberación final. Captar su honda significación. Continuando con el presente capítulo, es necesario llamar la atención del lector con el propósito de aseverar lo siguiente. Concluidos los 3000 periodos de la gran rueda, cualquier tipo de autorrealización íntima resulta imposible. En otras palabras, es necesario afirmar el hecho ineludible de que a toda mónada se le asignan matemáticamente 3000 periodos para su autorrealización interior profunda. Es indubitable que después de la última vuelta de la rueda, las puertas se cierran. Cuando esto último sucede, entonces la mónada, la chispa inmortal, nuestro real ser, recoge su esencia y sus principios para absorberse definitivamente entre el seno del Espíritu Universal de Vida, el Supremo Parabrahman. Escrito está con misteriosos caracteres de fuego en el testamento de la sabiduría antigua, el hecho concreto, claro y definitivo de que muy pocas son las mónadas divinales o chispas virginales que realmente quieren la maestría. Cuando una mónada cualquiera anhela ciertamente la maestría, es incuestionable que la consigue trabajando intensivamente a su esencia. Toda esencia íntimamente trabajada desde adentro por su mónada divina, es muy fácil reconocerla en el mundo de las formas densas. Este es el caso concreto de cualquier persona con grandes inquietudes espirituales. Ostensiblemente, tal tipo específico de inquietudes místicas jamás podría existir en personas cuya esencia no hubiera sido trabajada desde adentro
por su correspondiente mónada divinal. Alguna vez hallándome de vacaciones en el puerto de Acapulco en las costas del Pacífico, México, hube de entrar en el estado yógico del Nirvikalpa Samadhi. Quise entonces saber algo sobre esas mónadas que, después de haber pasado por las 3000 vueltas de la rueda del samsara, habían perdido ya toda oportunidad cósmica. Lo que vi en aquella ocasión, lejos del cuerpo, de los afectos y de la mente, fue realmente extraordinario. Completamente sumergido dentro de la corriente del sonido, entre el océano resplandeciente e inmaculado del supremo Parabrahman, Atman, me metí por las puertas de un templo inefable. No fue necesario interrogar, escudriñar e investigar. En toda la presencia de mi ser pude vivenciar la tremenda realidad de tales mónadas sublimes. Ellas están más allá del bien y del mal. Pequeñísimas criaturas inocentes, destellos de la divinidad sin autorrealización, seres felices pero sin maestría. Flotaban deliciosamente aquellas nobles criaturas entre la blancura inmaculada del gran océano. Entraban al templo o salían, oraban y se prosternaban ante los Budas, ante los dioses santos, ante los Mahatmas. Incuestionablemente tales mónadas divinas ven a los maestros en la misma forma en que las hormigas ven a los hombres. Los Agnisvatas, los Budas de compasión, los hierofantes, son para tal tipo de mónadas sin maestría algo que no se puede entender, seres extraños, enigmáticos, terriblemente divinos. En los sanctas o iglesias de la vida libre en su movimiento, las citadas mónadas obedecen a los dioses santos y les sirven con infinita humildad. El gozo de aquellas mónadas es muy bien merecido, pues la esencia de cada una de ellas conoció los horrores del abismo y giró 3000 veces en la rueda del samsara. Cada una de las 3000 vueltas cíclicas de la rueda del samsara incluye múltiples procesos evolutivos a través de los reinos mineral, vegetal, animal y humanoide. Cada una de las 3000 vueltas fatales de la redicha rueda significa de hecho pavorosas involuciones descendentes hacia el centro de estabilidad planetaria, bajando lentamente por los escalones humanoide, animal, vegetal y mineral. Especificando datos concretos, enfatizaremos lo siguiente: 3000 ascensos desde el centro de gravedad planetaria, 3000 descensos hacia el centro de gravedad planetaria, 3000 subidas desde la dura piedra hasta el animal racional, 3000 bajadas desde el homúnculo racional hasta la piedra, 3000 veces fracasados y repetidos los ciclos de 108 vidas humanas. Incuestionablemente aquellas mónadas divinales, excluidas radicalmente de la maestría, ya por intencional rechazo, simplemente por haber fracasado en sus esfuerzos por lograrla, sufrieron lo indecible en el valle doloroso del samsara y en la infernal morada de Plutón, el reino mineral sumergido. Este último dato demuestra la infinita misericordia divina y da sentido al estado de felicidad elemental que tales mónadas poseen entre el seno del Espíritu Universal de vida. Capítulo 21. El bautismo de Juan. El segundo grado de la iniciación venusta, octava superior de su correspondiente iniciación del fuego, surgió trascendente como resultado esotérico del ascenso milagroso de la segunda serpiente radiante de luz hacia adentro y hacia arriba por el canal medular espinal del fondo vital orgánico, Lingam Sarya. Inusitado, mágico encuentro fue ciertamente aquel que hube de tener con Juan en el jardín de las Hespérides, donde los ríos de agua pura de vida manan leche y miel. Quiero referirme con gran solemnidad al Bautista, vivísima reencarnación de Elías, aquel coloso que vivió en las asperezas del Monte Carmelo, teniendo por toda compañía la vecindad de las bestias feroces, y de donde salía como el rayo para hundir y levantar reyes, criatura sobrehumana, unas veces visibles, otra invisible, a quien respetaba hasta la misma muerte. Ostensiblemente el esotérico bautismo divinal del Christus Juan tiene muy profundas raíces arcaicas. No está además en este párrafo recordar el bautismo de Rama, el Cristo yogi del Indostán. Cuando estuvieron a media Yohana de la ribera meridional del Sarayu, dijo dulcemente Visvamitra: Rama, es conveniente que arrojes agua sobre ti mismo conforme a nuestros ritos,
Voy a enseñarte nuestros saludos para no perder tiempo. Primero recibe estas dos ciencias maravillosas, la potencia y la ultrapotencia. Ellas impedirán que la fatiga, la vejez u otro mal invada nunca tus miembros. Cierra comillas. Pronunciado este discurso, Visvamitra, el hombre de las mortificaciones, inició en las dos ciencias a Rama, ya purificado en las aguas del río, de pie, la cabeza inclinada y las manos juntas. Esto es textual del Ramayana e invita a los buenos cristianos a meditar. Es fundamento diamantino bautismal incuestionablemente encontrado en el Saha Maituna, magia sexual. Plena información sobre sexo yoga era urgente al candidato antes de recibir las aguas bautismales. Rama hubo de ser previamente informado por Visvamitra antes de ser bautizado. Así conoció la ciencia de la potencia y de la ultrapotencia. En la transmutación científica de las aguas espermáticas del primer instante se encuentra la clave del bautismo. El sacramento bautismal en sí mismo está lleno de una honda significación. Es de hecho un compromiso sexual. Bautizarse equivale de hecho a firmar un pacto de magia sexual. Rama supo cumplir con este terrible compromiso. Practicó el Saha Maituna con su esposa sacerdotisa. Rama transmutó las aguas seminales en el vino de luz del alquimista y al fin encontró la palabra perdida y el kundalini floreció en sus labios fecundos hecho verbo. Entonces pudo exclamar con todas las fuerzas de su alma: el rey ha muerto, ¡viva el rey! En presencia del Cristo Juan pude sentir en toda la presencia de mi ser cósmico la honda significación del bautismo. Los nazarenos eran conocidos como bautistas, sabeanos y cristianos de San Juan. Su creencia era que el Mesías no era el Hijo de Dios, sino sencillamente un profeta que quiso seguir a Juan. Orígenes, volumen 2, página 150, observa que existen algunos que dicen de Juan el Bautista que él era el ungido, Cristo. Cuando las concepciones metafísicas de los gnósticos que veían en Jesús el Logos y el ungido empezaron a ganar terreno, los primitivos cristianos se separaron de los nazarenos, los cuales acusaban a Jesús de pervertir la doctrina de Juan y de cambiar por otro el bautismo en el Jordán. Codex Nazareus 2, página 109. Concluiré este capítulo enfatizando lo siguiente. Cuando la segunda culebra de luz hizo contacto con el átomo del Padre en el campo magnético de la raíz de la nariz, resplandeció el Cristo Sol sobre las aguas de la vida y vino la ceremonia iniciática final. Sean las bendiciones de Amén Sano, con su inalterabilidad por toda la eternidad. Amén. Capítulo 22. La transfiguración de Jesús. El ascenso luminoso de la tercera serpiente de luz hacia adentro y hacia arriba por el brillante canal medular espinal del cuerpo sideral me dio franco acceso a la octava superior venusta de la correspondiente iniciación del fuego. No es posible escribir dentro del estrecho marco de este tratado todo lo que antaño aprendiera en todas y cada una de las 33 cámaras santas. La revolución extraordinaria de la tercera culebra radiante se procesó muy lentamente de acuerdo con los méritos del corazón tranquilo. Cuando la víbora luminosa traspasó el umbral de la tercera cámara secreta del templo corazón, obviamente me sentí transfigurado. ¿Es esto acaso algo demasiado raro? ¿No le sucedió lo mismo a Moisés en el monte Nebo? Incuestionablemente no soy el primero a quien esto le sucede, ni tampoco el último. En tales momentos de bienandanza, transportado fui ante la presencia de aquel ínclito varón de preclara inteligencia y noble faz que antaño conociera cuando yo tan solo era un tierno adolescente. Quiero referirme francamente y sin ambajes al profesor de aspirantes a Rosacruz citado en el capítulo 5 de este mismo tratado. Desafortunadamente, ese insigne señor no pudo verme ni siquiera en plena transfiguración. La emocionante y sublime escena de la transfiguración de Jesús, sobre la cual, como sobre la ascensión, los que se tienen por cristianos jamás han meditado lo bastante, aparece descrita por Lucas en los términos siguientes. Capítulo 9, versículo 18 al 37. Y aconteció que estando Jesús orando, preguntó luego a sus discípulos: ¿quién dicen la gente que soy yo? Y ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, Loagnes, Ra, o el Cordero de Dios. Otros dicen que eres Elías, y otros muchos que en ti ha resucitado alguno de los antiguos profetas. A lo que Jesús añadió: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro: tú el Cristo de Dios eres.
Él entonces les conminó para que no dijesen nada a nadie acerca de todo aquello, diciéndoles: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Y añadía a todos: quien desee venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome día tras día su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su alma, la perderá. Y el que por amor a mí quiera perder su alma, ese la salvará. Porque ¿qué aprovecha un hombre el granjearse todo lo del mundo si se daña y se pierde a sí mismo? Pues quien se afrentase de mí y de mis palabras, se afrentará del Hijo del Hombre cuando viniese con toda su majestad y la del Padre y de sus santos ángeles. Mas os digo en verdad que algunos hay que no gustarán de la muerte hasta que vean por sí mismos el reino de Dios. Y después de este pasaje que tomado la letra se refiere solo a Jesús, pero que tomado simbólicamente o en espíritu, se refiere en efecto a todos los hombres, como más adelante veremos, continúa el texto con la escena de la transfiguración diciendo: y aconteció, como 8 días después de estas palabras, y como si el hecho añadimos nosotros viniese a ser una corroboración práctica y tangible de ellas, que tomando Jesús a sus discípulos Pedro, Santiago y Juan, subió un monte para orar. Y al par que hacía el maestro su oración, se cambió e hizo otra la figura de su rostro, y sus vestiduras se tornaron blancas y resplandecientes. Y aquí que con Jesús hablaban dos varones, y estos eran Moisés y Elías, que aparecieron llenos de majestad y que le hablaban de su salida o de Jerusalén. Mas Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño y despertaron. Vieron la gloria de Jesús y de los dos varones que con él estaban. Y cuando estos se apartaron de él, dijo Pedro a Jesús, no sabiendo lo que se decía: Maestro, bueno es que nos estemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras Pedro decía esto, vino una gran nube que los envolvió, causándoles gran pánico. Y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él escuchad. Y cuando la voz cesó, hallaron ya solo a Jesús. Y ellos callaron y a nadie dijeron cosa alguna de lo que habían visto y oído. Capítulo 23. Jerusalén. El extraordinario desarrollo, revolución y ascenso de la cuarta serpiente venusta hacia adentro y hacia arriba por el canal medular del cuerpo mental me permitió vivenciar todo el crudo realismo evangélico de la magistral entrada del gran Kabir Jesús en Jerusalén. Entonces pude verificar por mí mismo y en forma directa los aspectos inferior, infierno y superior cielo del mundo mental. Incuestionablemente, esta hurgamandera de todas las fatalidades o gran ramera apocalíptica cuyo número es 666, involución horripilante en los infiernos mentales. No soy ciertamente ningún alevoso iconoclasta empeñado en destruir cual vándalo intelectual queridos ideales, empero debo confesar sinceramente y sin ambajes todo aquello que viera entre esas regiones manásicas de la naturaleza. Y cástica aparece la razón de las sinrazones en la región inferior de la mente concreta planetaria. Aquello que percibiera con el sentido especial en los infiernos mentales ya fue dicho por San Juan en el Apocalipsis. Mercadería de oro y de plata y de piedras preciosas y de margaritas y de lino fino y de escarlata y de seda y de grana y de toda madera olorosa y de todo vaso de marfil y de cobre y de hierro y de mármol. Y canela y olores y ungüentos y de incienso y de vino y de aceite y flor de harina y trigo y de bestias y de oveja y de caballo y de carros y de siervos y de almas de hombres. Horribles edificios y lechos de Procusto donde fornica incesantemente la gran ramera. Prostíbulos abominables, asqueantes calles, antros del cine donde se exhiben películas pornográficas, etcétera, etcétera, etcétera. Pasar más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente es indispensable cuando se quiere la entrada triunfal en la Jerusalén de arriba, el cielo de Mercurio y después el mundo del espíritu. Veamos ahora el capítulo 21 de Mateo, versículo del 1 al 20. Y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está delante de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno dijere algo, decid: el Señor los ha menester y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: decida la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, símbolo de la mente, y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús, el gran Kabir, les mandó.
Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino esotérico. Y las gentes que iban delante en la senda del filo de la navaja y los que iban detrás en el esotérico sendero aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decían: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, el templo que cada uno de nosotros lleva adentro, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, los mercaderes, los yoes que personifican nuestros defectos de tipo psicológico. Y trastornó las mesas de los cambiadores, demonios que adulteran todo lo bueno, y las sillas de los que vendían palomas, diablos que venden el tercer logos, que comercian profanando el Espíritu Santo, fornicarios, prostitutas, lesbianas, homosexuales. Y les dice: escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Así la mente de cada persona es guarida de perversidad. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó, gentes incapaces de ver la verdad y sujetos que no podían andar el camino. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas o intelectuales, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos se salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, símbolo de la fuerza sexual, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos maravillados decían: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Escrito está con carbones encendidos, con el libro de los esplendores. Árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Cuando Adán y Eva, la humanidad paradisíaca, comieron del fruto prohibido, fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Gautama el Buda, sentado 4 días con sus noches en profunda meditación a la sombra de la higuera, alcanzó la iluminación final. En el antiguo Egipto de los faraones, la higuera fue siempre venerada como símbolo viviente de la energía creadora del tercer logos. Las criaturas involucionantes de los mundos infiernos ciertamente son higueras estériles que jamás dieron fruto. Sobre esta siempre verde higuera podría escribirse un extraño epígrafe, porque uno de los detalles más típicos, concomitante con ciertas evidencias astrales, es de la planta siempre verde y que gira vertiginosamente. Un buen amigo de Jumilla me dice: en el término de este pueblo existe una cueva de bastante extensión y altura, donde crece una higuera que jamás pierde la hoja ni echa fruto, y es creencia general, apoyada por el testimonio de varios que dicen haberlo visto, que el día de San Juan, al despuntar el día, sale de esta cueva una gran corte militar de espectros con caballos de guerra ricamente enjaezados. Guerreros que precedidos de fantásticos estandartes se dirigen hacia el sur, desapareciendo en lontananza cual si evocasen algún lejano hecho histórico. Esto es textual de El árbol de las Hespérides. Jesús, el gran sacerdote gnóstico, dijo: la piedra filosofal, el sexo, que desecharon los que edificaban, gentes de muchas religiones, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que haga los frutos de él. Personas que sean capaces de practicar magia sexual, disolver el ego y sacrificarse por sus semejantes. Y el que cayere sobre esta piedra, el sexo, será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Incuestionablemente, solo mediante el fuego sexual es posible incinerar todos los agregados psíquicos perversos que llevamos dentro, para entrar a la Jerusalén celestial en Domingo de Ramos. Véase mi libro El misterio del áureo florecer. Capítulo 24. El Monte de los Olivos. El ascenso maravilloso de la quinta serpiente de luz hacia adentro y hacia arriba por el canal medular espinal del cuerpo causal me dio de hecho franco acceso a los misterios iniciáticos del quinto grado de la sabiduría venusta.
si escribiese detalladamente todo aquello que entonces aprendiera en las 33 cámaras santas del mundo causal, es obvio que llenaría un inmenso volumen. Como hombre causal, sentado con mucha humildad, crucé mis brazos sobre el pecho para asistir a la ceremonia final. Desafortunadamente yo tenía la pésima costumbre de cruzar los brazos en forma tal que el izquierdo quedaba sobre el derecho. Así no debéis cruzar los brazos, me dijo un adepto del templo, y luego añadió, el derecho debe ir sobre el izquierdo. Yo obedecí sus indicaciones. ¿Habéis visto sarcófagos egipcios? Los brazos de los difuntos cruzados sobre el pecho ilustran estas afirmaciones. Cualquier cráneo entre dos canillas o huesos de muerto como señal de peligro dice lo mismo. Hacer la voluntad del Padre así en los cielos como en la tierra, morir en el Señor es el hondo significado de tal símbolo. El gran Kabir Jesús en el monte Olivetti oró así. Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, hallólos durmiendo de tristeza, con la conciencia dormida. Y les dijo, ¿por qué dormís? ¿Por qué tenéis la conciencia dormida? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación, porque los dormidos es claro que caen en tentación. En verdad os digo que vuestra conciencia debe permanecer siempre alerta y vigilante como el vigía en época de guerra. Escrito está, antes que el gallo, el verbo, cante o se encarne en nosotros, me negarás 3 veces. Cuando el hierofante Pataro Pedro se olvidó de sí mismo, negó al Cristo íntimo 3 veces. Pedro, Petra o Piedra era el propio hierofante o el intérprete en fenicio, y de aquí la famosa frase evangélica, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, nuestro templo interior. Bunsen en su, comillas, Lugar del Egipto en la Historia Universal, volumen 5, página 90, comenta a su vez la inscripción encontrada en el sarcófago de una gran reina de la 11ª dinastía, 2250 años antes de Jesucristo, y que solo es transcripción del, comillas, Libro de los Muertos, 4500 años antes de Jesucristo, interpretando jeroglíficos de Peter, Patar, revelación, iniciación, etcétera, etcétera, etcétera. En modo alguno se equivocaron jamás los viejos alquimistas medievales cuando descubrieron la pétera iniciática en nuestros órganos sexuales. Incuestionablemente, derramar el vaso de Hermes, prostituir la piedra de la verdad, equivale a negar al Cristo. Del todo incognoscible o cero radical, emana al comenzar una manifestación universo la mónada pitagórica, el verbo, el archimago o hierofante, el uno único, el naunad ad budista, el Ein Sof, Ensof o Neuma Eikon caldeo, el Ruach Elohim o divino espíritu del Señor flotando sobre las aguas genesiacas, el existente por sí mismo, Anupadaka o Manu Swayambhu Narayana Aryo. Esta, la mónada particular de cada uno de nosotros, se transforma en la duada más excelsa, nuestra divina madre Kundalini particular individual. Él y ella constituyen realmente el Padre-Madre gnóstico, el Seruana Parsi, el Protogonos dual o Adam Kadmon, el Teos Caos de la teogonía de Hesiodo, el Ur-Anas o fuego y agua caldeo, el Osiris Isis egipcio, el Yahová, Jehová o Yod-Hev, semita, etcétera, etcétera, etcétera. Roma a la inversa es amor. El sacramento de la Iglesia del Amor o Roma es el Saha Maituna, magia sexual. Debemos aprender a cumplir con este santo sacramento, vibrando a tono con la divina pareja. Él debe convertirse en la viva expresión del Yod hebraico. Ella debe ser la viva manifestación de Hev. El Adam Kadmon cabalista, el Ra Séfira, o eterno masculino-femenino, conciliándose en perfecta armonía arriba y abajo, en lo infinitamente grande y en lo infinitamente pequeño, constituyen la nota culminante del monte Olivetti. Capítulo 25. La bella Helena. El ascenso sublime y maravilloso de la sexta serpiente radiante hacia adentro y hacia arriba, a lo largo del canal medular espinal del cuerpo búdico, me dio de hecho y por derecho propio paso franco a la sexta iniciación venusta. En el mundo búdico o intuicional universal, hube de vivenciar por aquella época algunos capítulos trascendentales del Evangelio crístico,
Quiero referirme ahora con suma delicadeza a ciertos pasajes miríficos secretos intencionalmente eliminados del texto original por los escribas y doctores de la ley. Es ciertamente deplorable que la Santa Biblia hebraica haya sido tan cruelmente mutilada, adulterada, deformada. Lo que entonces experimenté en la cósmica región intuicional guarda múltiples concordancias rítmicas perfectas con los diversos procesos esotéricos iniciáticos que nosotros debemos vivenciar aquí y ahora. Extraordinarias escenas relacionadas con otros planetas del sistema solar de Ors, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Cuando la sexta víbora de luz resplandeciente trasplazó el umbral augusto de su correspondiente cámara en el corazón tranquilo, gloriosamente brilló el sol de la medianoche en el inalterable infinito. Yo entré al templo de la iniciación acompañado por mucha gente. Cada uno de los del cortejo portábamos en nuestra diestra una candela, cirio o antorcha ardiente. En esos instantes me sentí vivenciando aquellos versículos esotéricos crísticos que a la letra dicen: y luego, aún hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él una compañía con espadas y palos de parte de los príncipes de los sacerdotes, u hombres constituidos por autoridad mundana, y de los escribas, o sea, de los tenidos por sabios en el mundo, y de los ancianos, los tenidos en el mundo por prudentes, sensatos y discretos. Y como vino Judas, el demonio del deseo, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, y lo besó. Entonces ellos echaron en él sus manos y lo prendieron. Embriagado de éxtasis exclamé: Yo soy el Cristo. Una dama adepto me amonestó diciendo: Cuidado, no digas eso, es falta de respeto. En estos momentos lo estoy representando, repliqué. La dama sagrada guardó entonces un respetuoso silencio. El drama cósmico dentro del templo de las paredes transparentes tuvo cierto sabor mayéstico, muy grave, terriblemente divino. Convertido yo en el personaje central, hube de experimentar en mí mismo los siguientes pasajes evangélicos. 2 puntos. Y trajeron a Jesús, al sumo sacerdote Caifás, el demonio de la mala voluntad, y se juntaron a él todos los príncipes de los sacerdotes, las autoridades oficiales de este mundo, y los ancianos, las personas muy respetables y llenas de experiencia, y los escribas, los intelectuales, y los príncipes de los sacerdotes, y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús, el interno Salvador, para entregarlo a la muerte. Mas no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concertaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo que es hecho de mano, refiriéndose al cuerpo animal, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano, el cuerpo espiritual y el tosoma Eliacón. Mas ni aún así se concertaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, con su mala voluntad, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes algo? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El silencio es la elocuencia de la sabiduría. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? El segundo Logos. Y Jesús le dijo: Yo soy. Él es. Y veréis al Hijo del Hombre, a todo verdadero cristificado u osirificado, sentado a la diestra de la potencia de Dios, el primer Logos, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, el demonio de la mala voluntad, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y ellos todos lo condenaron a ser culpado de muerte. Y algunos comenzaron a escupir en él y cubrir su rostro y darle bofetadas y decirle: profetiza, y los servidores le herían de bofetadas. Y luego por la mañana, habiendo tenido consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilatos. Y Pilatos, el demonio de la mente, le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, le dijo: Tú lo has dicho. Y de los príncipes de los sacerdotes, las autoridades de este mundo le acusaban mucho.
Y le preguntó otra vez Pilatos diciendo, ¿no respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan. Al Cristo interno lo acusan todas las gentes, hasta aquellos que se dicen sus seguidores. Mas Jesús, el Cristo íntimo, ni aun con esto respondió. Repito, el silencio y la elocuencia de la sabiduría. Pilatos, el demonio de la mente, se maravillaba. Empero en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiese, y había uno que se llamaba Barrabás, el demonio de la perversidad que cada cual lleva dentro, preso con sus compañeros de motín que habían hecho muerte en una revuelta, porque el ego es siempre homicida y malvado. Y viniendo la multitud comenzó a pedir, hiciese como siempre les había hecho. Y Pilatos le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes, las autoridades de todo tipo. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud que le soltase antes a Barrabás. Las autoridades de todo tipo defienden al ego. Ellas dicen, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y respondiendo Pilatos les dice otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale, crucifixia, crucifixia, crucifixia. Del sancta inefable salí extático, después de haber experimentado en forma directa el tremendo realismo íntimo de todos estos versículos renglones arriba citados. Revestido con una nueva túnica de gloria, vestidura talar esplendorosa, salí de la gran catedral del alma. Cuán dichoso me sentía al contemplar desde allí el amplio panorama. Entonces vi el fluir y el refluir de todas las cosas. El Budi es como un vaso de alabastro fino y transparente, dentro del cual arde la llama de Prajna. Atman, el ser, tiene dos almas. La primera es el alma espiritual y es femenina, Budi. La segunda es el alma humana y es masculina, mana superior. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre solo tiene encarnada dentro de sí mismo a la esencia. Ostensiblemente esta última es el Buddhata, una mínima fracción del alma humana, el material psíquico con el cual se puede y debe fabricar el embrión áureo. Véase el misterio del áureo florecer. La fuente y base de la alta magia se encuentra en el desposorio perfecto de Buddhimanas, ya en las regiones puramente espirituales o en el mundo terrestre. Elena significa claramente los desposorios de Nous, Atman Buddhi, con Manas, el alma humana o causal, la unión mediante la cual se identifican conciencia y voluntad, quedando por tal motivo dotadas ambas almas con divinales poderes. La esencia de Atman, del primordial, eterno y universal fuego divino, se encuentra contenida dentro del Buddhi, que en plena conjunción con Manas causal, alma humana, determinan el masculino o femenino. La bella Helena de Troya es la misma Helena del Fausto de Goethe, el Shakti o potencia femenina del ser íntimo. Él y ella, Buddhi y Manas, son las almas gemelas dentro de nosotros mismos. Aunque el animal intelectual todavía no las tenga encarnadas, las dos hijas adorables de Atman, el íntimo, el esposo y la esposa eternamente enamorados. Tal amor tiene infinitas correlaciones ya en los pares conjugados de los soles dobles del cielo y el de la tierra con la luna, ya en el anfiáster protoplasmáticos de las células determinantes, como es sabido del misterioso fenómeno de la cariocinesis o duplicación morfológica de la célula una, ya en el universal simbolismo de las epopeyas y de toda la restante literatura, donde el amor ideal entre dos seres de sexo opuesto constituyen el alma mater de la producción literaria. Incuestionablemente el Saha Maituna, como sacramento de la Iglesia de Roma, se repite con los gemelos en el Akachatawa y se continúa glorioso con los Iris Isis en la región de Anupadaka. Aclaro, cuando citamos a la Iglesia de Roma, colóquense las letras a la inversa y le hace así, amor. Obviamente el sexo es la iglesia del amor. La teoría de las almas gemelas no implica peligro alguno cuando atrapamos su honda significación. El coito químico, la cópula metafísica, resplandece gloriosamente en el cenit del ideal sin la más leve sombra de impureza. El legítimo enamoramiento nunca está separado del sexo. El acto sexual es ciertamente la consubstancialización del amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. El desposorio Buddhi-Mana solo es posible mediante el coito químico. El goce sexual es un derecho legítimo del hombre. Renato cometió el grave error de afirmar en forma enfática que la Helena de Simón el Mago era una hermosa mujer de carne y hueso, a quien el citado mago había encontrado en un lupanar de Tiro,
y que según opinan sus biógrafos era la reencarnación de la Helena griega. Tal concepto no resiste un análisis de fondo. Los colegios iniciáticos auténticos enseñan con entera claridad que la bella Helena es el Buddhi, el alma espiritual de la sexta iniciación Venusta, el Shakti potencial femenino. Capítulo 26. El acontecimiento del Gólgota. El radiante ascenso de la séptima serpiente Venusta hacia adentro y hacia arriba por el canal espiritual medular espinal del vehículo divinal Atman me permitió vivenciar el acontecimiento del Gólgota. Incuestionablemente necesito confesar francamente y sin ambajes el hecho concreto, claro y definitivo de que me vi convertido en el personaje central del drama cósmico. Experimentar en sí mismo el evento cósmico del Calvario con todo el crudo realismo trascendental del mundo del Espíritu Divino, Atman, resulta ciertamente extraordinario. No soy el primero en vivenciar el acontecimiento del Monte de las Calaveras, tampoco seré el último. Y me vi a mí mismo después de la crucifixión, tendido como un cadáver sobre el limo de la tierra. Entonces la Shakti potencial, la divina esposa de Shiva, mi perfecta madre Kundalini, prosternada con infinita humildad, me adoraba. «Oh, madre mía», exclamé, «tú eres mi madre, yo soy quien debe arrodillarse ante ti. No es posible que tú te hinques ante mí, yo no merezco eso. Soy un vil gusano del lodo de la tierra, un pecador, un indigno». Empero es evidente que en tales instantes del drama cósmico yo representaba al Christus, Vishnu, el segundo Logos, el Hijo. El momento en que escribo estas cuartillas me viene a la memoria aquella oración inefable del Dante Alighieri que textualmente dice, Virgen, Madre, hija de tu Hijo, la más humilde a la par que la más alta de todas las criaturas, término fijo de la voluntad eterna, tú eres la que has ennoblecido de tal suerte la humana naturaleza que su hacedor no se desdeñó de convertirse en su propia obra. En tu seno se inflamó el amor, cuyo calor ha hecho germinar esta flor en la paz eterna. Eres aquí para nosotros meridiano sol de caridad, y abajo para los mortales vivo manantial de esperanza. Eres tan grande, Señora, y tanto vales que todo el que desea alcanzar alguna gracia y no recurre a ti quiere que su deseo vuele sin alas. Tu benignidad no solo socorre al que te implora, sino que muchas veces también se anticipa espontáneamente a la súplica. En ti se reúnen la misericordia, la piedad, la magnificencia y todo cuanto bueno existe en la criatura. Incuestionablemente cada ser tiene su divina madre Kundalini original, particular, individual. Este pues, que desde la más profunda laguna del universo hasta aquí ha visto una a una todas las existencias espirituales, te suplica le concedas la gracia de adquirir tal virtud, que pueda elevarse con los ojos hasta la salud suprema. Y yo, que nunca he deseado ver más de lo que deseo, que Él vea, te dirijo todos mis ruegos, y te suplico que no sean vanos, a fin de que disipes con los tuyos todas las tinieblas procedentes de su condición mortal, de suerte que pueda contemplar abiertamente el sumo placer. Te ruego además, oh reina, que puedes cuanto quieres, que conserves puros sus afectos después de tanto ver, que tu custodia triunfe de los impulsos de las pasiones humanas. Hasta aquí esta sublime plegaria dantesca. Continuemos ahora con el tema de este capítulo. Estudiemos algunos versículos crísticos. Comillas. Los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio, y junto a él toda la cuadrilla, y desnudándolo le echaron encima un manto de grana. La piedra filosofal primero es negra, luego blanca y por último roja. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, clásica diadema dolorosa en todo astral cristificado, y una caña en su mano derecha, como la vara de Aarón o el bastón de los patriarcas, viviente símbolo de la espina dorsal. E hincado la rodilla delante de él, le burlaban diciendo, salve, rey de los judíos. Y después le hubieron encarnecido, porque así es este camino del sexo. Le desnudaron el manto, porque ellos los tenebrosos jamás quieren que el iniciado vista la púrpura de su logo íntimo, y le vistieron de sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y saliendo hallaron a un cirineo que se llamaba Simón. A este cargaron para que llevase su cruz. El gurú siempre aparece en el camino para ayudarnos. Y como llegaron al lugar que se llamaba Gólgota, que es dicho el lugar de la calavera, sinónimo de muerte,
Le dieron a beber vinagre con hiel y gustando no quiso beberlo. Es evidente que la senda del filo de navaja es muy amarga. Y después que lo hubieran crucificado con cruz sexual, porque el falo embutido dentro del útero forma tal signo sacratísimo, repartieron sus vestidos echando suertes, clara alusión a la eliminación de las humanas posesiones. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: INRI, Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Entonces crucificaron con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Buen ladrón, el divino poder secreto para que la cristificación se roba la energía sexual. Mal ladrón, el enemigo secreto quien para el mal saquea el depósito del hidrógeno sexual C12. Y los que pasaban, los profanos y profanadores de siempre, le decían injurias, meneando sus cabezas y diciendo: tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, tú que aniquilas al Adán de pecado para que nazca el Adán celestial, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, porque a los tenebrosos no les gusta la inserción del madero atravesado que forman tus 2 brazos, como 2 manos ingentes que se extienden para ahuyentar las fuerzas siniestras y los poderes inferiores. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, las autoridades, escarneciendo con los escribas o intelectuales, y los fariseos, que siempre presumen de victorios, virtuosos y santos, y los ancianas, personas muy respetables del mundo, decían, comillas, a otro salvó, asimismo no puede salvarse. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz, que abandone la senda del filo de la navaja y el Sahaja Maituna, y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Él se cristificó y por tanto se hizo hijo del Eterno. Nosotros hijos del diablo somos porque somos fruto de fornicación. Y desde la hora de sexta tentación fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona, 9ª esfera. Sumando cabalísticamente tenemos 9 más 6 igual a 15. Este es el arcano del tifón bafómetro, el diablo. Tal valor esotérico corresponde a la constelación de la ballena, bajo cuya influencia cósmica se desenvuelve el iniciado hasta lograr la resurrección. Recordemos la señal de Jonás. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Elí, 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 lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? Ostensiblemente antes de la resurrección, todo iniciado se siente realmente abandonado. Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían: a Elías llama Elías, Eliú, Elías, Helios, el Sol Cristo. El logo íntimo es nuestra suprema aspiración. Y luego corriendo uno de ellos tomó una esponja y la hinchó de vinagre, y poniéndola en una caña, símbolo de la espina dorsal, dábale de beber, como diciendo: el trabajo con los fuegos sexuales espinales es más amargo que la hiel. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu. Así es como los iniciados morimos en nosotros mismos con muerte de cruz. Véase mi título, el libro titulado El misterio del áureo florecer. Y he aquí el velo del templo, el famoso velo de Isis o velo sexual adámico producto del pecado original, se rompió en 2 debido a la suprema muerte del ego. Y la tierra tembló y las piedras de la senda del filo de la navaja se hendieron. Capítulo 27. El Santo Sepulcro. Escrito está con caracteres de fuego en el libro de los esplendores que cuando Jesús, el gran sacerdote gnóstico, exhaló su postrer aliento, la tierra filosófica, su muy humana persona, tembló al comprender la difícil tarea que el destino le tenía reservada. Y las piedras de la senda del filo de la navaja se hendieron, tornándose el camino todavía más difícil. Esto solo lo comprenden íntegramente aquellos maestros que, después de haber muerto en sí mismos, se preparan para la resurrección. Mercurio, como planeta astrológico, es mucho más misterioso que el propio Venus, e idéntico al Mitra mazdeísta, el Buda, el genio o Dios establecido entre el Sol y la Luna, el compañero perpetuo del Sol de la sabiduría. Pausanias, en su libro quinto, nos lo muestra teniendo un altar en común con Júpiter. Ostentaba alas para expresar que asistía al Sol en su curso y era llamado el Nuncio y el Lobo del Sol, Solaris Luminis Perticeps. Era el jefe y evocador de las almas, el archimago y el hierofante.
Virgilio le describe tomando su caduceo o martillo para evocar de nuevo a la vida a las infelices almas precipitadas en el orco o limbus. Tum virgan capit hac animas ille evocat orco, con el sano propósito de hacerlas ingresar en la milicia celeste. Después de estas explicaciones se hacen claros los siguientes versículos explicados, comillas. Y abriéronse los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido en el orco o limbus se levantaron, y salidos de los sepulcros, paréntesis, después de su resurrección esotérica, vinieron, cierro paréntesis, vinieron a la santa ciudad, paréntesis, la Jerusalén de arriba, cierro paréntesis, y aparecieron a muchos, cierro comillas. Incuestionablemente muchos santos han querido autorrealizarse íntimamente sin el santo sacramento de la Iglesia del Amor, Saha Maituna. Esas desdichadas almas caen siempre en el orco o limbo de la ignorancia, las tinieblas y el dolor. Solo muriendo en sí mismos, con muerte de cruz, símbolo completamente sexual, es posible entonces la resurrección. Si el germen no muere, la planta no nace. La senda de la vida está formada con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Mercurio es el áureo planeta, el inefable a quien los hierofantes prohibían nombrar, y está simbolizado en la mitología griega por los famosos lébreles o perros guardadores del ganado celeste que se abreva en las purísimas fuentes de la sabiduría oculta. Mercurio es también Hermes Anubis, el buen inspirador o Agato Daemon. Como ave de Argos vela sobre la tierra, quien le toma equivocadamente por el sol mismo, siendo entre ambos respectivamente el Sarama y el Sarameya hindúes. El emperador Juliano oraba todas las noches al sol oculto por la intercesión de Mercurio, pues como dice Bosius, todos los teólogos aseguran que Mercurio y el sol son uno. Por eso era considerado como el más elocuente y sabio de los dioses, lo cual no es de extrañar, pues que Mercurio se halla tan cerca de la sabiduría y de la palabra o logos que con ambos fue confundido. Mercurio es el tercer logos, Shiva, el Espíritu Santo, el primogénito de la creación, nuestra mónada auténtica, particular, individual. Oh dioses santos, cuán triste sería la suerte de los santos en el limbo si Mercurio les abandonase. Mercurio, Shiva, gran hierofante, nuncio y lobo del Cristo íntimo, suprema esperanza de aquellos que duermen entre el santo sepulcro. Yo reconocí la fálica señal en la barca de Ra al pasar por la octava iniciación venusta. Entonces clamé con gran voz, diciendo, cuando suene la primera trompeta, resucitaré de entre los muertos. Salve, oh gran divinidad, que navegas en tu barca, transportado hasta aquí, ante ti aparezco. Déjame subir al puente de mando y dirigir la maniobra de la barca, como hacen tus servidores, los arcontes de los planetas. Litelante se apresuró un poco al contemplar mi santo sepulcro. No temáis, le dijo un Mahatma, el cuerpo físico de él todavía no morirá. Estas palabras la tranquilizaron íntegramente. En aquella lejana época de mi presente existencia ni siquiera había muerto en mí mismo. Continuaba con el ego bien vivo. El sepulcro era entonces meramente simbólico, como el ataúd de toda logia masónica. Comprendí así en forma íntegra el simbolismo sepulcral. Sabía que debía morir en mí mismo para tener derecho a la resurrección de Hiram Habib, el maestro secreto, dentro de mi templo corazón. Concluyó aquella iniciación con instrucciones precisas relacionadas con la misión que actualmente estoy cumpliendo en el mundo. Capítulo 28. Serenidad y paciencia. Es ostensible que nosotros, los hermanos del templo de los dos veces nacidos, habíamos eliminado de nuestra psiquis variados elementos subjetivos, infrahumanos. Empero, después de haber pasado por las 8 iniciaciones, anhelábamos con todas las fuerzas del alma ingresar a los esotéricos trabajos mágicos de la montaña de la resurrección.
Se nos dijo en el templo que debíamos aguardar con infinita paciencia al abad del monasterio, mas es evidente que las horas transcurrían largas y aburridoras, con una monotonía insoportable. El venerable no parecía ciertamente tener prisa alguna. Algunos de esos veteranos de la primera montaña se movían por doquiera, aquí, allá y acullá, protestando impacientes por la singular demora del superior. Hay casos que sorprenden en la vida y uno de ellos fue la asombrosa entrada del abad en el templo. Todos los hermanos de la orden sagrada quedamos estupefactos, pues algunos de los nuestros ya habían perdido la esperanza de ver al maestro. Frente a la sacra cofradía habló el venerable diciendo: a ustedes, hermanos, les hace falta dos virtudes que este hermano tiene. Esto dijo a tiempo que se me señalaba con el dedo índice. Posteriormente, en forma dulce e imperativa a la vez, me ordenó así: dígales usted, hermano, cuáles son esas dos virtudes. Hay que saber ser pacientes, hay que saber ser serenos, exclamé con voz pausada y clara. Ya ven, se convencieron, prorrumpió el abad con gran solemnidad. Todos los adeptos, espantados y maravillados a la vez, optaron por guardar un respetuoso silencio. Incuestionablemente todos los miembros de la congregación, a excepción mía, hubieron entonces de ser aplazados, pues solo mi insignificante persona, que de nada vale, salió victoriosa en la difícil prueba. El austero hierofante me obsequió luego una hermosa naranja. Yo capturé de inmediato su honda significación. Mucho más tarde en el tiempo hube de comparecer ante la hermandad de otro monasterio, la Fraternidad Universal Blanca, con el propósito definido de recibir instrucciones y firmar documentos. Entonces se me previno con las siguientes palabras: debes cuidarte muy bien del frío lunar. Volver a la fragua encendida de Vulcano después de un largo receso me fue urgente. Incuestionablemente entre montaña y montaña. Capítulo 29. Los 9 grados de la maestría. Capturar, aprender, captar en forma íntegra, unitotal, la honda significación de los 9 maestros que se fueron en busca de Hiram y de sus asesinos es urgente, inaplazable. Incuestionablemente ninguno de los 9 maestros se fue por las regiones del norte, sino que inteligentemente ordenados entre grupos de 3, se repartieron respectivamente al oriente, al mediodía y al occidente. Ostensiblemente fueron estos últimos los que lograron descubrir la tumba y los asesinos. Esta simbólica peregrinación esotérica de los 9 maestros se refiere específicamente en consecuencia al peregrinaje individual que todo iniciado tiene que efectuar en la segunda montaña, pasando por 9 etapas o grados sucesivos totalmente numerados y definidos en las 9 esferas: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Podemos y hasta debemos emitir el siguiente enunciado: solo mediante estas romerías íntimas de esfera en esfera estaremos en condiciones de vivificar y hacer resurgir en y dentro de cada uno de nosotros al maestro secreto, Hiram, Shiva, el esposo de nuestra divina madre Kundalini, el archihierofante y el archimago, la mónada particular individual, nuestro ser real. Una cosa es ser maestro y otra, por cierto, muy diferente, a alcanzar la perfección en la maestría. Cualquier esoterista que fabrique en la forja de los cíclopes el tosoma Heliacón, el traje de bodas del alma, por tal motivo se convierte en hombre y por ende en un maestro. Empero, perfección en la maestría es algo muy distinto. El número 9, aplicado a la retórica, nos pone en íntima relación mística con las 9 musas eternas. No está de más en este capítulo citar a cada una de estas deidades inefables del clasicismo antiguo. 1. Clio, 2. Érate, 3. Melpómene, 4. Calíope, 5. Euterpe, 6. Talía, 7. Urania, 8. Polimnia, 9. Tepsícore. Vivencias es algo muy importante, a fin de que nuestros muy amados lectores puedan comprender mejor la doctrina. Escuchadme.
Cierta noche, no importa ahora la fecha, ni el día, ni la hora, espléndidamente ataviado con el traje de bodas del alma, me salía voluntad del cuerpo físico. Experimentando en toda la presencia de mi ser cósmico cierta exquisita voluptuosidad espiritual, floté con entera suavidad en el aura del universo. En suprema bienandanza hube de posar mis plantas como si fuese una ave celestial sobre el limo de la tierra, bajo el verde follaje de un árbol taciturno. Enhorabuena clamé entonces con gran voz, invocando a los adeptos de la fraternidad oculta. Incuestionablemente fui asistido. Los hermanos me condujeron amablemente hacia el templo maravilloso de las paredes transparentes. El Mahatma permanecía sentado ante su escritorio como si estuviese atendiendo muchas gentes. Quiero saber, dije, ¿qué es lo que me hace falta? El venerable, sacando de entre uno de los cajones del buffet cierto libro secreto, consultó sus páginas y luego respondió: a usted le hacen falta 58 minutos. Tiene que presentar aquí 36 bolívares de a 23 kilos cada uno, y las 8 iniciaciones recibidas deben ser calificadas. Gracias, venerable maestro. Posteriormente me retiré del templo con infinita humildad y veneración. Análisis cabalístico de esta cuestión. 58 minutos, 2 puntos, 5 más 8 igual 13. Este arcano significa muerte de todos los elementos subjetivos que constituyen el yo. 36 bolívares, 3 más 6 igual a 9. Romper cadenas y grilletes en los mundos sumergidos de los 9 planetas citados en este capítulo. Trabajo muy intenso en la fragua encendida de Vulcano. 23 kilos. 2 más 3 igual a 5. Los trabajos de liberación deberán ser perfectos bajo los esplendores de la flamígera estrella de 5 puntas. No está de más recordar oportunamente al Rishi Vajadeva y sus 23 profetas. Calificación, 2 puntos. Antes de la resurrección auténtica, cada una de las 8 iniciaciones deben ser calificadas. Esto se procesa en 8 años, durante los cuales tenemos que experimentar el libro del patriarca Job en todo su crudo realismo. Enfatizamos solemnemente el siguiente enunciado. Jamás podría calificarse las 8 iniciaciones en un tiempo menor al ya indicado de 8 años. Obviamente a cada una de las 8 le corresponde un año. Como corolario resultan 8 años para las 8 iniciaciones. Aclaro, el ya mencionado tiempo exclusivamente corresponde al epílogo de toda una serie mística de profundos trabajos esotéricos realizados en todos y cada uno de los 9 planetas antes citados. Indudablemente tales trabajos se procesan en tiempos diferentes y suelen en verdad ser demasiado delicados. Es ostensible que todo aquel que ingresa a la segunda montaña no recibe por tal motivo más grados ni iniciaciones. La perfección en la maestría solo adviene con la resurrección esotérica trascendental. La plena manifestación de la mónada dentro del maestro resurrecto le confiere extraordinarios poderes mágicos. Capítulo 30. El patriarca Enoc. El símbolo del tiempo al que el anillo de bronce hace también enfática referencia conduce cíclicamente al arhat gnóstico hasta aquella antigua época patriarcal denominada también Edad de Bronce o Dvapara Yuga, que indudablemente precedió hasta nuestra actual Edad de Hierro o Kali Yuga. Los mejores tratadistas del ocultismo afirmaron siempre que entre estas dos edades acaeció la segunda catástrofe transalpiniana, que modificó totalmente la fisonomía geológica del planeta Tierra. El séptimo entre los 10 sublimes patriarcas antediluvianos es, fuera de cualquier suposición, totalmente diferente a los 6 que en el curso de los siglos le precedieron. Adam, Set, Enos, Cainan, Malalet, Jared, así como de los 3 que le sucedieron, Matusalem, Lamec y Noé. Empero es claro que lo que más nos asombra en todo esto es el sagrado nombre de Enoc,
que traducido significa iniciado, dedicado, consagrado, maestro. El Génesis hebraico, versículo 24, asevera en forma muy solemne que Enoc no murió físicamente en realidad, sino que caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Antiquísimas tradiciones esotéricas que se pierden en la noche de los siglos dicen claramente que estando Enoc sobre la cumbre majestuosa del monte Moria, tuvo un samadhi clarividente en el que su conciencia objetiva iluminada fue arrebatada y llevada a los nuevos cielos citados por el Dante en su Divina Comedia, y en el último de los cuales, en el de Neptuno, encontró el patriarca la palabra perdida, su propio verbo, su mónada particular individual. Posteriormente quiso aquel gran hierofante expresar esta visión en un recuerdo permanente e imperecedero. Así dispuso categóricamente y con gran sabiduría que se hiciera debajo de ese mismo lugar bendito un templo secreto y subterráneo comprendiendo 9 bóvedas sucesivamente dispuestas, una debajo de la otra, entre las vivientes entrañas del monte. Su hijo Matusalén fue ciertamente el arquitecto encargado material de tan extraordinaria sancta. No se menciona el contenido y destino específico, definido, de cada una de estas bóvedas o cuevas mágicas, en comunicación una con otra mediante una escalera espiraloide. La última de estas cavernas es, sin embargo, la que absorbe toda la importancia oculta, de manera que las anteriores tan solo constituyen la vía secreta indispensable mediante la cual se llega a aquella en lo más profundo de la montaña. En esa última, el penetrar lo sancta más íntimo en el que el patriarca Enoc depositará su más rico tesoro esotérico. El vellocino de oro de los antiguos. El tesoro inefable e imperecedero que buscamos no se encuentra nunca, pues en la superficie, sino que tenemos que escarbar, cavar, buscar entre las entrañas de la tierra hasta encontrarlo. Descendiendo valerosamente a las entrañas o infiernos del monte de la revelación, encuentra el iniciado o el místico tesoro, sí, su monada divina, que para él se conserva a través de los incontables siglos que nos precedieron en el curso de la historia. En el capítulo 11 del Apocalipsis de San Juan, todavía podemos leer lo siguiente: al que venciere le daré a comer del maná oculto. Capítulo 31. El cielo lunar. La gran obra individual se cumple en el dominio zodiacal de las potencias titánicas. Los 12 trabajos de Hércules, prototipo del hombre auténtico, señalan la vía secreta que ha de conducirnos hasta los grados de maestro perfecto y gran elegido. Primero entre todos viene la captura y muerte del león de Nemea, la fuerza de los instintos y pasiones incontroladas que todo lo devasta y devora. En estado de éxtasis fui llevado consciente y positivamente al mundo lunar o mundo astral. Entonces se me aconsejó con infinita sabiduría. Mi alma se conmovió en sus profundidades más íntimas al encontrar allí al anciano del templo de los 2 veces nacidos. Nuestro querido rector, el viejo sagrado, parece ciertamente tener todas las características del limón, mas es ostensible que irradia infinito amor. Comprendí que para tener derecho al ascenso al cielo lunar, astral superior, debía primero bajar a los infiernos selenitas, astral inferior, y enfrentarme valerosamente a las 3 furias. En instantes en que escribo estas líneas me viene a la memoria aquel pasaje iniciático en que Ginés de Lara, conducido por su maestro, contempla asombrado las aguas aceradas del lago. «Mira ahora aquí», exclama el Mahatma. Y Ginés miró, erizándosele el cabello, y vio 2 cosas que ningún mortal ha visto, pero no por eso menos asombrosas ni menos ciertas. Vio primero como en el gigantesco telescopio a los habitantes del lado acá de la luna, seres infelices, desgraciados sobre toda ponderación, y acerca de cuya naturaleza y origen se guarda gran misterio entre los que lo saben todo. Y vio después algo más maravilloso aún, el secreto del otro lado del satélite, o sea, el del hemisferio siempre vuelto del otro lado y desde el cual jamás se ve la tierra miserable, lugar donde algún místico ha querido situar por tanto el paraíso de Enoc y de Elías, los 2 Ginas del pueblo hebreo.
Después de esta pequeña digresión, continuemos con el tema del presente capítulo. Cuando quise subir por la simbólica escala de Jacob, el viejo sagrado del templo arrancó del árbol del conocimiento, o árbol de la ciencia del bien y del mal, una rama deliciosa y me la hizo oler. Aquella fragancia era ciertamente nirvánica. Oléis siempre esta rama para que podáis subir. Tales fueron las palabras del adepto. Incuestionablemente debemos practicar el Sahaja Maituna, inspirar la fragancia deliciosa de la fruta prohibida, pero no comerla. Esa es la ley. En los abismos de Selene inicié mi trabajo desintegrando a Judas, el demonio del deseo. Huelga decir con gran acierto que enhorabuena y gracias al auxilio directo de mi divina madre Kundalini, quedó reducido a cenizas el horripilante demonio del deseo. Un poco más tarde hube de continuar con mi trabajo con el inquieto demonio de la mente, que tanta amargura nos trae, el abominable Pilatos de todos los tiempos. Aniquilación. Palabra terrible. Ese fue el final catastrófico del Pilatos fatal que me atormentaba. Posteriormente proseguí mi trabajo en el abismo, atacando a Caifás, el demonio de la mala voluntad, la más detestable de las tres furias clásicas dentro del interior de cada uno de nosotros. Murió ciertamente la tercera furia después de recibir varias lanzadas en el cuerpo. Ninguna igualaba su horrible apariencia, ninguna tenía en su cabellera tantas serpientes, sus mismas hermanas le temían. Llevaba la desdicha en sus manos, todos los venenos gorgones del infierno. Pude verificar con entera claridad que asombra todo el proceso de la muerte en las tres furias. Es incuestionable que pasaron por todas las transformaciones mágicas cantadas por Ovidio. Si en principio fueron gigantescas y horribles, como el monstruo Polífemo de la tierra maldita que devorara implacable a los compañeros de Ulises, después, momentos antes de llegar a la parca soberana, tenían ya el aspecto de niños recién nacidos. Aquellas sombras abominables, aquellos tres traidores que llevaba dentro, murieron afortunadamente. Ay, ¿qué habría sido de mí? Capítulo 32. Ginebra. La eterna dama, el alma espíritu, Budi, exige siempre de su caballero, el alma humana, mana superior, todo género de inauditos sacrificios y prodigios de valor. Ella, la divina esposa perfecta, es Ginebra, la reina de los Ginas, aquella que a Lanzarote escanciaba el vino. Delicioso vino de la espiritualidad trascendente en las copas iniciáticas de Sukra y de Manti. Copas que no son, en suma, sino el santo grial en su significación de cáliz de la suprema bebida o néctar iniciático de los dioses santos. Dichoso el caballero que después de la dura brega celebre sus esponsales con la reina de los Ginas. Escrito está con letras de oro en el libro de la vida que dentro del Budi, alma espiritual, como un vaso de alabastro fino y transparente, arde la llama de Prajna, el ser. Una noche de indiscutibles delicias tuve la dicha de encontrar a mi bienamada en el paraje secreto de la segunda montaña. Por el sendero solitario avanzaba lentamente la carroza de mi prometida. Dice la leyenda de los siglos que la marquesa de Beaupré se paseaba en un coche de singular belleza, pues estaba hecho de porcelana pura. Pero la carroza triunfal de mi Valquiria adorable parecíase más bien aquel otro coche que en los tiempos del Rococó usara la mujer del duque de Clermont. Carruaje espléndido con tronco de 6 caballos, los cuales llevaban herraduras de plata y las ruedas y llantas del mismo metal. La carroza triunfal de mi adorada se detiene ante un alcázar de pórfido luciente, do la riqueza y esplendor de Oriente, los mulos y artesones abrillantan. El espléndido vehículo se estaciona ante las puertas del bronce refulgente que con tanta majestad espantan. Pronto se ve allí cercado el carruaje por amable coro, distinguidos caballeros, príncipes y nobles, hermosas damas y delicados niños. Alguien da una señal y yo obedezco. Avanzo hacia la carroza del amor, veo a través de los cristales de la dicha a mi Valquiria, Budi.
Ataviada ella con el vestido nupcial y el traje de bodas del alma, ha llegado mi prometida en su resplandeciente coche para los esponsales. Desposarme ante la santa con mi alma gemela, el Budí teosófico, qué dicha, Dios mío. Empero se me dijo que debía aguardar todavía un poco. La viril suministradora de la fuerza de lo alto me aplazaba y yo sufría lo indecible. Por esa época sube de sumergirme profundamente en los sacros misterios de Miña, las pavorosas tinieblas lunares de un amor que es de la muerte hermano gemelo. Trabajé intensamente en la superoscuridad del silencio y el secreto gusto de los sabios. Tuve que aguardar por un tiempo y tiempos y la mitad. Empero yo suspiraba por Ginebra, la reina de los Ginas, mi alma espiritual. Cierta noche las estrellas centelleando en el espacio infinito parecían tener un nuevo aspecto. Lejos del mundanal bullicio me encontraba en éxtasis. La puerta de mi recámara permanecía herméticamente cerrada. Fue entonces ciertamente cuando celebré las bodas con mi adorada Budí. Ella entró en mí y yo me perdí en ella. En esos instantes de bienaventuranza brilló intensivamente el sol de la medianoche, el logo solar. Me sentí transformado en forma íntegra. El famoso chakra Sahasrara, el loto de los 1000 pétalos, la corona de los santos, resplandeció victorioso en mi glándula pineal y entré en ese estado conocido entre los hindustanes con el término sánscrito de Paramananda, suprema felicidad espiritual. Fue entonces cuando sentí la necesidad de convertirme en un auténtico y legítimo Brahma Vivvarishta. Los 1000 yogas nadis del Sahasrara me confirieron de hecho poder sobre ciertas fuerzas sutiles de la naturaleza. Budí, mi Ginebra, mi alma espiritual, además de llevar el Shiva Shakti Tawa al máximo de actividad vibratoria, había puesto el Padma coronario en cierto estado de intensificadas funciones místicas. Entonces me vi convertido en el mensajero de la nueva era acuaria, enseñándole a la humanidad una doctrina tan nueva y tan revolucionaria y sin embargo tan antigua. Cuando abrí la puerta de mi recámara, el ojo del diamante, la pineal, me permitió ver innumerables enemigos. Es obvio que la difusión de la gnosis en su forma revolucionaria aumentará cada vez el número de mis adversarios. No está de más decir que después de este gran evento cósmico, hubo de realizarse cierto rito nupcial en el templo. Mucha gente asistió a este festival del amor. Incuestionablemente en la quinta iniciación del fuego había encarnado mi humana alma, el mana superior de la teosofía. Mas ahora, oh dioses, con este desposorio